La Corte Constitucional está en el ojo de la tormenta no solo por el posible control político a sus 9 jueces, también por polémicas decisiones contra leyes impulsadas por el gobierno del presidente Noboa. Amigos, buenas noches, bienvenidos a esta nueva entrega de Perspectiva 7, una producción de Ecuador TV para ustedes. Esta noche nos acompañan los doctores Andrés Páez, doctor en jurisprudencia, ex asambleísta, y el doctor Ismael Quintana, abogado especialista en Derecho Constitucional y profesor universitario, nuestros invitados del día de hoy. A 17 artículos de las 3 flamantes leyes impulsadas por el Ejecutivo para apuntalar la lucha contra el crimen organizado, la Corte Constitucional lo suspendió temporalmente. La autora Andrade hizo una investigación para Perspectiva 7. Veamos. Según explican analistas, los 17 artículos observados por la Corte no anulan el resto del cuerpo legal. La Corte no dice que las leyes están mal. Ha dicho que los efectos de las normas se suspenden hasta decidir si es constitucional o no. Esa es la diferencia. Es decir, la ley de inteligencia, la de integridad pública y la de solidaridad siguen vigentes a excepción de las normas con medidas cautelares en específico. Porque las medidas cautelares no son un castigo. No es un castigo del gobierno, ni es un triunfo para la oposición política. Es solo un freno de emergencia institucional que asegura que el juicio de constitucional no sea inútil. Sin embargo, desde el Ejecutivo se cuestionó las decisiones de la Corte, porque sí afectarían el desarrollo de las acciones en seguridad, mientras duren las medidas cautelares. No es un acto neutro, es dejar sin efecto las leyes, es dejarnos sin defensa. Y mientras ellos deliberan en sus despachos, ¿quién va a darles respuesta a los que están jugándose la vida en las calles? El titular de la Asamblea, Nils Olsen, le pidió a la Corte Constitucional que explicara los motivos para la suspensión provisional de los 17 artículos, porque señaló que las 3 leyes cumplieron su trámite legislativo antes de ser publicadas en el registro oficial. La Asamblea Nacional actuó con claridad, con mayoría y con suma responsabilidad. Aprobamos 3 leyes que el país reclamaba con urgencia. Los artículos suspendidos se refieren a, por ejemplo, la transformación de cooperativas en entidades similares a un banco, el indulto presidencial a policías y militares procesados penalmente en el marco de sus operaciones, el alcance de las acciones de inteligencia, entre otros aspectos. Planteada así la situación, ¿qué tan grave, qué tan peligroso quizás es la suspensión de esos artículos de las 3 leyes? Ubiquemos el problema. Doctor Ismael Quintana, bienvenido, por favor. Gracias, buenas noches, Félix, al doctor Páez, y un saludo también para la audiencia de Ecuador TV y de Perspectiva 7. Yo creo que el gobierno termina de enterarse de que la Corte tiene una potestad bastante antigua, nace ya en 2009 con la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que antes no la tenía el Tribunal Constitucional. Esta al momento de admitir a trámite las demandas de inconstitucionalidad, si es que la Corte estima que hay fundamento, suspender provisionalmente los efectos de las disposiciones jurídicas que se acusan de ser inconstitucionales. Facultad de la Corte. Sí, es una potestad de la Corte. Yo creo que en ese sentido hay que centrar el debate y reconocer que la Corte no ha obrado fuera del ámbito de sus competencias. Lo que sí hay que anotar es que esa facultad es poco utilizada. Es decir, si usted revisa la gran cantidad de casos que ingresan a la Corte, al menos en materia de acción de inconstitucionalidad, yo me atrevería a decir que en el 99% de esas demandas que son habitualmente admitidas a trámite, todas son o rechazadas, las peticiones de suspensión provisional de las normas, o en algunos casos la Corte ni siquiera se pronuncia en el auto de admisión respecto a ese tema. ¿Una decisión sorpresiva consecuentemente? Yo no sé si sorpresiva, creo que la Asamblea Nacional al menos debió haber previsto que si había algún error
en el trámite de la formación de las leyes o algún problema ya de constitucionalidad de fondo, pues, cuando uno presenta una demanda de inconstitucionalidad, esto puede pasar, más allá de que creo que sí hubo una suerte de exceso de confianza porque se pensó que la Corte iba a obrar del mismo modo en que obra en el común de estos casos. Es decir, yo creo que el gobierno no esperó que la Corte adopte esta decisión. Planteada así la situación, el conflicto que yo diría es de dominio público, ¿dónde entonces está la médula de toda esta situación? ¿Es un conflicto político? ¿Es un conflicto jurídico? Vayamos ubicando la situación. Doctor Páez, buenas noches, bienvenido. Gracias, Félix, buenas noches. Un saludo a Ismael. Lo acaba de decir Ismael. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo así? ¿Solo en estos casos o casi solo en estos casos suspende al momento de dictar la providencia de admisibilidad de los casos? Nadie dice que no admitan las demandas de inconstitucionalidad. Ese es un tema que hay que dejar totalmente claro porque la manipulación hace pensar como que hay gente que dice que es el colmo que admitan. No, está bien que admitan las demandas de inconstitucionalidad para que sorteen, para que tramiten, para que discutan. Está muy bien. Y si es que hay algo inconstitucional, pues que lo declaren. Lo que a todo el mundo le llama la atención es que casi nunca declaran en la primera providencia de admisibilidad la suspensión de ciertos artículos. Y aquí sí lo hacen. Y todo tiene su explicación. ¿A qué atribuye eso, doctor? Porque tienen una agenda política, pues Félix. Si el problema no es la Corte como institución, el problema son los jueces que tienen una agenda política, que no son todos, ni han sido todos. ¿Cuántos son? Pues, hay jueces que claramente a través de sus fallos han estado alineados con la agenda progre. Vea, Félix, ha llegado el momento de hablar abiertamente de estas cosas. Por favor. No tenemos por qué seguir sometidos a este relativismo conceptual en donde decir cualquier cosa y es pecado ya nos hace objeto de linchamientos mediáticos. Aquí hay jueces que tienen temas, dogmas, consignas, ideologías que las imponen en los fallos, incluso por sobre lo que dice la Constitución. Dogmas políticos que, planteados así, doctor Quintana, nos desvían, nos apartan de la ruta jurídica con que debería ser visto y hasta técnica con que se debería ver este problema. El problema es que en Ecuador no logramos distinguir, o a veces eso le ha pasado a la Corte Constitucional, esa línea que a mí me parece que no se debe cruzar en una alta corte entre hacer justicia constitucional, que es la labor de la Corte, claro, a través del control de constitucionalidad, del tratamiento de las famosas garantías jurisdiccionales, y lo que es hacer política constitucional, que es lo que le está vedado a la Corte. Y en no pocas ocasiones la Corte cruza esa frontera. Entonces va más allá del ámbito de su atribución jurisdiccional y empieza a hacer política con la Constitución. Entonces, y no es ahora, sino no es con ocasión de la suspensión de estas disposiciones, de estas 3 leyes, que insisto, lo ha hecho, aunque dentro de la excepción, lo ha hecho ejerciendo una atribución que tiene, nadie va a discutir aquello. Pero sí, por ejemplo, en otros casos que ya se han cuestionado desde hace muchos años. Y aunque suene trillado, yo estoy de acuerdo, creo que llega el momento también de debatir y de cuestionar estas cosas. Si la Constitución a mí me dice que el matrimonio es la unión entre el hombre y la mujer, yo no puedo como juez, como intérprete de la Constitución, hacerle decir a la norma una cosa que la Constitución no dice, por más que yo quisiera que diga. Por el tema del género, por ejemplo. No, es que no es un tema de si está usted o no de acuerdo con el matrimonio homosexual. Es que la Constitución dice una cosa y donde el tenor literal de la norma dice una cosa y es claro, yo no puedo anteponer yo estoy de acuerdo con el doctor Páez, anteponer mi decálogo de ideología, mi sesgo ideológico por sobre lo que dice la Constitución. ¿Y la Corte hizo ese pronunciamiento? Ha hecho esa clase de pronunciamientos. Entonces, claro, la Constitución me dice que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, y para la Corte no ha sido tan así, sino que yo me saco una opinión consultiva que además no era de Ecuador, y le hago decir a la Constitución otra cosa. La Constitución protege el derecho a la vida desde la concepción.
Pero para la Corte prima el caso del aborto, por ejemplo. Qué buen ejemplo que lo vamos a conversar seguramente más adelante, claro, doctor Quintana. Esos son una serie de actuaciones en donde usted ve claramente que la Corte está secuestrada no a una tienda política, porque si hay algo que rescatar de esta Corte y de su integración desde 2019, es que es una Corte que no ha estado secuestrada a una organización política específica, pero sí está secuestrada a una agenda ideológica que naturalmente en muchos casos traspapela el discurso, los textos, las clases que dan los miembros de la Corte y las trasladan a los fallos. Y ahí es cuando hemos tenido, digamos, algún punto de discrepancia algunos con las decisiones de la Corte. En estas circunstancias, la suspensión temporal de los 17 artículos de las 3 leyes que hizo el presidente de la República convoque a una marcha de protesta ante la Corte Constitucional. Ese fue el detonante. Javier Ceballos cubrió así esta información. El jefe de Estado, Daniel Noboa, quien encabezó la movilización pacífica hacia la Corte Constitucional, fue claro en reiterar que no permitirá que los 9 jueces de este organismo dejen en el limbo las herramientas legales que sirven de respaldo a policías y militares en su trabajo contra los grupos de delincuencia organizada. Nosotros estamos aquí con el pueblo, estamos aquí uniéndonos a las familias de las fuerzas y sobre todo luchando contra la corrupción, luchando también con la falta de empatía y de corazón hacia la gente que hoy en día está en un territorio de guerra, que hoy vive con delincuencia en sus calles, con inseguridad y narcotráfico en todos lados. Esta es la mayoría, estos son los ciudadanos. Nosotros estamos aquí para buscar justicia y para buscar paz. No estamos para atropellar a nadie, nosotros seguimos el mandato del pueblo y la mayoría quiere resultados, la mayoría quiere paz. En ese sentido, el ministro del Interior, John Reinberg, también manifestó la urgencia de que unos pocos criterios jurídicos no se sobrepongan a la demanda ciudadana de una mayor seguridad y al trabajo del bloque de seguridad, que necesita un marco normativo para actuar de manera firme contra las organizaciones del crimen organizado. A esos 9 jueces que no salen a dar la cara, a esos 9 jueces que le han quitado las leyes de seguridad a los ecuatorianos. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, también se pronunció en la misma línea. No es justo que unos jueces detrás de un escritorio le quiten a las Fuerzas Armadas y a la policía, que están sacrificando su vida a diario en las calles, las herramientas que necesitan para devolverle al Ecuador la paz. Los marchantes hasta la Corte Constitucional permanecieron por unos minutos solicitando a los jueces de este organismo tomen decisiones apegadas a las necesidades de la gran mayoría de la población ecuatoriana en cuanto a mejoras a la seguridad se refiere. Empatando lo que ya dijeron nuestros invitados y lo que estamos observando y se observó durante esta marcha ciudadana, ¿podrías decir que los enemigos de la ciudadanía le están quitando las leyes contra la inseguridad? ¿Ese es un enfoque correcto, doctor Páez? Mire, yo creo que la justicia constitucional tiene que, como todas las formas de administración de justicia, entender el entorno, el momento, la época en la que se aplica. Estamos hablando de un Ecuador en medio de un conflicto armado que está declarado y además reconocido internacionalmente. Que amenaza al país. Y que al común de los mortales no le es extraño. De acuerdo. Vivimos una guerra interna contra los grupos criminales. Ecuador, año 2025. El Ecuador del 2008, cuando se aprueba la Constitución de Montecristi, que es un contrato social fraudulento, falsificado, porque lo que se aprobó no es lo que se publicó en el registro oficial. Y de eso hay una denuncia de León Roldós, yo la tengo, está en la Fiscalía del Guayas. ¿Lo que se aprobó en Montecristi? Sí, claro. ¿Ya? La Constitución fue fraudulentamente falsificada. Esa Constitución que encarna el garantismo chavista es una Constitución que se hace para el Ecuador del año 2008. En ese entonces, claro que habían problemas, robos, unos secuestros por aquí, sí, pero no pues esta ola de violencia que vivimos ahora. No grupos criminales que todos los días matan 10, 15, 20 personas. Esa es la verdad. Entonces, a la Corte Constitucional parece que le ha agarrado una especie de síndrome de acopiarse de un ego jurídico para dictar unas normas que perfectamente podrían ajustarse a ciertas doctrinas penales,
pero que están totalmente distanciadas de la realidad que vive el país. ¿Exceso de legalidad, doctor Páez? Mire, desde el año 2008, ¿ya?, sistemáticamente se le fue restando posibilidades a la fuerza pública. Se le desarmó a la policía, se comieron generaciones de oficiales, no se le repotenció el equipamiento, se le condenó a una subordinación política, se le restó autonomía a la policía. Las Fuerzas Armadas fueron sometidas a un permanente asedio de carácter político. Durante todo ese tiempo, mientras eso sucedía, crecía la connivencia con los grupos criminales. Y esos grupos criminales que comenzaron con unas jorgas, con unas pandillas de robacarros y de robacelulares, terminaron traficando drogas, matando gente, secuestrando personas. Es decir, el crecimiento exponencial de la criminalidad fue a la par del decrecimiento de las capacidades operativas de la fuerza pública. Por lo tanto, el país que ahora tenemos no es el del año 2008. Y si es que la Corte Constitucional sigue aplicando la teoría por sobre la realidad, vamos a tener disposiciones que son absolutamente inconexas. Lo que ha hecho la Corte Constitucional es privarle a la fuerza pública de herramientas que ya estaban utilizando para el combate al crimen organizado, que por cierto, no es que andan con una catapulta, Félix. Claro. Son gente que tiene fusiles de mayor potencia incluso que los que tiene el ejército. Así es. Entonces, por favor, a los jueces que dejen sus agendas políticas de lado y que se dediquen a pensar en el país. Se trata consecuentemente, escuchando al doctor Páez, doctor Quintana, de un organismo, de una corte que está desfasada de la realidad y de la exigencia de este país. Bueno, lo que pasa es que la Corte tiene una misión fundamental y que tampoco podemos dejarla de lado. La labor de la Corte es defender la Constitución. Esa es la razón de existir de la Corte, defender la Constitución cuando el poder de algún modo excede esos límites. Tal vez aquí vamos a tener un punto de discrepancia, porque tampoco es bueno coincidir en todo a veces. Así es. Y creo que no es un tema de desfase realmente el asunto de la Corte, es que ya la Constitución en sí misma no nos va quedando cómoda, no se adapta a la realidad social que estamos viviendo ahora, y por eso yo creo que tarde o temprano, creo que más temprano que tarde, se avecina en Ecuador un proceso constituyente, porque no tenemos otra alternativa para sacarnos de encima todo, digamos, este andamiaje jurídico constitucional que nos puso, el correísmo en la Constitución. De eso en la Constitución le voy a preguntar 2008, más adelante, mientras doctor, ese andamiaje no cambia, lo que quiero es que mientras eso no cambie, la Corte no puede, digamos, tampoco desatender lo que dice la Constitución. Y digo, con un ejemplo muy claro, que en el caso de la ley de inteligencia, se establece el tema del requerimiento de información de cualquier persona sin autorización u orden judicial. La norma constitucional que me dice que se requiere autorización judicial. La jurisprudencia de la Corte, ¿qué me ha dicho en casos previos? Que se requiere autorización judicial, incluso en los casos en los que se lo hace a través de la Fiscalía General del Estado. Entonces, ¿cuál era la obligación de la legislatura? Porque además lo dice el 84 de la Constitución. Legislar conforme se indica en la Constitución y conforme también la jurisprudencia de la Corte. Entonces, yo creo que aquí sí hubo, digamos, o hay que hacer una suerte de mea culpa, fundamentalmente en el caso de la legislatura, porque si no queríamos que la Corte intervenga suspendiendo provisionalmente estas disposiciones, la labor de la legislatura era hacerlo bien ahí. Entonces, pero si yo me equivoco, si yo, como en el caso de la Ley de Integridad Pública también, le voy agregando cosas que el presidente no las envió de entrada, porque la reforma era al sistema de contratación pública, y yo le meto, como si se tratase de un chaulafán, temas de juzgamiento penal de menores, temas de endurecimiento de medidas migratorias, asuntos relativos a las cooperativas, que no tienen ninguna conexión con el tema de contratación pública, va a ser muy difícil que la Corte sostenga que ese tema cumple con el procedimiento de formación de la ley en lo que tiene que ver con el principio de unidad de materia. Eso no es culpa de la Corte, eso es responsabilidad también de la Asamblea Nacional, y creo que en este conflicto todos deben asumir su error. La Corte probablemente, al no, digamos, de algún modo justificar la razón por la que suspende, a mi juicio, normas que no debían ser suspendidas en los casos de estas tres leyes. Por ejemplo, el tema de cooperativas.
A mí me parece que es absolutamente innecesaria la suspensión provisional ahí. En otros creo que sí amerita y en otros no las ha suspendido, pese a que yo personalmente creo que debería darse una suspensión, caso de la emergencia judicial, pero por ejemplo. Por todos estos antecedentes, como que se le ponen un cuesta arriba, doctor Ismael Quintana, a la Corte, porque a partir de este momento que declare inconstitucional que no rigen esas leyes, le van a incendiar a la puntualicemos el debate. La Corte no ha declarado la inconstitucionalidad de ninguna ley. Las tres leyes están vigentes. Lo que ocurre es que determinados artículos de esas tres leyes están temporalmente suspendidos hasta que la Corte, ojalá lo más pronto posible, y que no sea como se demora en el resto de casos, 3, 4, 5, 6 años, que es lo que yo vengo desde hace rato cuestionando a la Corte. La demora excesiva en dar respuesta a temas importantes. Por ejemplo, la castración química, yo no sé qué de difícil es que saque ese tema, al punto de que el presidente no ha podido colocar esa pregunta en el pliego que ha remitido a la Corte, porque la Corte no saca el dictamen. Otros temas, la tasa de control minero, asuntos de jubilados, asuntos de trabajadores, que están ahí años completos. Entonces, bueno, si la Corte se va a demorar ese tiempo, se amerita una suspensión provisional. Y ahora la labor y la obligación de Ejecutivo y Legislativo es, siguiendo el cauce institucional, comparecer a los procesos, ir a las audiencias, contestar jurídicamente las demandas y darle a la Corte los argumentos por los cuales, a juicio del gobierno y de la Asamblea, las leyes no deben ser expulsadas del ordenamiento jurídico. Entonces, realmente creo que en algunos aspectos cuesta arriba lo tiene la Asamblea Nacional, que va a tener que justificar de algún modo también por qué ciertos temas de estas leyes, no todos, porque no todo lo que se ha regulado y se ha aprobado en esos cuerpos normativos es, al menos desde mi punto de vista, inconstitucional, pero sí ciertos aspectos en los cuales uno, antes de la aprobación, se les advirtió y se les dijo, cuidado, la Corte tiene una agenda, la Corte tiene un sesgo ideológico, la Corte ha mostrado hace rato que está en contra de la política pública de mano dura contra la delincuencia, y eso hay que decirlo también, y no eso no me convierte en enemigo de la Corte, ni que estoy pidiendo que la Corte desaparezca, pero si yo ya sé cuál es la línea conductual de la magistratura, evitaré pues darle pretexto para que intervenga en estos temas, y eso estuvo en manos de la Asamblea Nacional e incluso el propio jefe de Estado al momento de poder vetar las leyes, corregir los errores y evitar que se presenten las demandas. Vamos a hacer una pequeña pausa y con nuestros invitados, el doctor Andrés Páez, el doctor Ismael Quintana, para ir con ese otro conflicto, digamos, con el otro escenario que también enfrenta la Corte, el posible juicio político, el control político. Una pausa para volver con más. Esto es Perspectiva 7 en Ecuador TV. Al problema por las leyes contra la inseguridad se suma el probable juicio político a la Corte Constitucional. Asunto planteado en la posible próxima consulta popular. Eso ha desatado una encendida polémica, pero que para el analista Emilio Palacio no se justifica esa polémica. Afirma que el control político a la Corte fue eliminado durante el gobierno de Rafael Correa. Escuchemos. Como todo procedimiento legal, tiene que seguirse el debido proceso, garantizarse la defensa de la persona que está sometida al juicio, etcétera. Todos los reglamentos que hagan falta para evitar cualquier inconveniente. Pero ¿qué tiene que haber, por favor? No puede haber nadie que esté por encima del bien y del mal. En los regímenes democráticos no hay vírgenes intocadas. Lo que estamos haciendo es tirando para abajo una cosa que se le ocurrió a Rafael Correa en uno de esos delirios autoritarios, que él quería tener su propia corte, donde solamente él podía decir qué es lo que se hacía y lo que no se hacía, él podía sancionarlo o no podía sancionarlo, y cuando lo acataban sus órdenes, los premiaba, como hizo con aquel famoso presidente de la Corte Cervecera, que lo mandó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a hacernos pasar vergüenza a todos, porque todo el mundo en la Corte sabía quién era este señor, sabía que era un pillo.
Con el posible enjuiciamiento político, control político a la Corte Constitucional, ¿se estaría entonces, doctor Páez, solucionando un problema que se creó en un anterior gobierno? Usted ya lo mencionó al principio de su intervención, pero hablemos de esto también. Preguntémonos por qué se ha generalizado en el Ecuador la opinión de que estos jueces tienen que rendir cuentas de sus actos. Déjeme remitirme poquísimos ejemplos. Sentencia 9518 del 28 de noviembre del 2024. Se dispone al Ministerio de Educación diseñe un protocolo de acompañamiento a niños y niñas de conformidad con la guía de orientaciones técnicas para prevenir y combatir la discriminación por diversidad sexual. Es decir, enseñar la ideología de género en todas las escuelas y colegios del país. ¿En qué parte de la Constitución está eso? ¿Y sabe qué? No contentos con eso, hacen una carta para reírse, que está aquí, que es parte del fallo. Depredadores sexuales. Quisieron hacer un listado de depredadores sexuales como existe en todo el mundo, para poner a buen recaudo a los niños. Claro. La Corte Constitucional, caso 5, número 19 del 4 de diciembre del 2019, dice: esto involucra la limitación de los derechos laborales de las personas sentenciadas por cometer delito en contra de la integridad sexual o reproductiva de los niños. Además, si bien la inhabilidad contemplada es por el mismo tiempo establecido en la sentencia, esto se configura como una doble condena. Protegen a los depredadores. Aquí está la sentencia, no miento yo. Sentencia 4921 del 23 de enero del 2005. Por no existir justificación para impedir que se pueda sustituir la prisión preventiva en casos de reincidencia, se declara una inconstitucionalidad. ¿Sabe cómo es la reincidencia en nuestra legislación? Pero dicho en otras palabras, ¿qué es lo que se está diciendo con esto? Que los reincidentes tienen derecho a medidas sustitutivas, es decir, van donde el juez dice: no quiero estar en la cárcel, no se preocupe, venga cada lunes, pues. ¿Cuál es el problema? Venga cada lunes de 10 a 12, pero vendrá nomás, no Qué importa. complicado. No. ¿Sabe cómo es la reincidencia en nuestra legislación? A ver. Artículo 57 del Código Penal. Se entiende por reincidencia la comisión de un nuevo delito por parte de la persona que fue declarada mediante sentencia ejecutoriada. En un país en donde solo el 10% reciben sentencia de los procesados. Entonces, el primer requisito es tener una sentencia ejecutoriada. Segundo requisito, cójase bien del asiento, Félix. A ver. La reincidencia solo procederá en delitos con los mismos elementos de tipicidad de dolo y culpa. Es decir, que el que ha sido sentenciado por secuestro es reincidente si vuelve a ser sentenciado por otro secuestro. Pero si el que ha sido sentenciado por secuestro es sentenciado por asesinato, ya no es reincidente. Y aún así, la Corte Constitucional les dicta esta sentencia, diciendo: pero pobrecitos, o sea, salgan nomás. De gana están en la cárcel los que ya son reincidentes, que además es casi imposible que un individuo sea declarado reincidente de acuerdo a nuestra legislación. ¿Por esto se justifica consecuentemente, doctor Páez, el enjuiciamiento político? Vea, no solo eso, vea usted esto. A ver. Los secretos financieros de los jueces de la Corte Constitucional. Aquí están, con cifras. Una persona con 14 años de ejercicio acumula $3.700.000, no de los actuales jueces. Este es un reportaje del año 2018. ¿Dónde está la UAFE? ¿Dónde está la Fiscalía para que investigue esto? Ha llegado la hora de poner esos patrimonios al descubierto. Entonces, cuando yo hablo de todo esto, no solamente yo, pues, todos los ciudadanos dicen: ¿cómo es posible que estas personas hagan, como ha dicho con tanta propiedad Ismael, la Constitución dice el matrimonio es entre hombre y mujer, y un juez dice: a mí me importa un carajo, cásense nomás entre hombres? O sea, el abuso de la condición de juez es lo que irrita a la opinión pública y a la gente que tiene sentido común. No es contra la Corte Constitucional como institución, porque esa es una manipulación que alguna gente dice: el último bastión, la Corte Constitucional. Se han dictado muy buenos fallos, yo los reconozco y los he aplaudido, pero ¿sabe por qué han dictado? Porque ese es su deber, pues.
Porque esa es la obligación, dictar buenos fallos. Y no tenemos por qué idolatrarlos por hacer su deber, que además les estamos pagando con nuestros impuestos. Pero lo grave aquí es que cuando imponen sus agendas políticas, cuando eso se convierte en un poder ilimitado y termina siendo un hago lo que me da la gana, entonces la gente dice, basta, a alguien tiene que rendir cuentas, gente que incluso, como en este reportaje, que está totalmente documentado con cifras, alguien tiene que ponerle el cascabel al gato. Alguien tiene que ponerle el cascabel al gato, que vendría a ser, con la consulta popular, los señores legisladores. Ellos son los que le pondrían el cascabel a este gato que nos describe casi con dramatismo el doctor Páez, doctor Quintana. Bueno, veamos, a la larga el presidente ya, yo sí debo reconocer algo, el jefe del Estado ha tenido la valentía de proponer un tema que desde hace rato veníamos algunos discutiendo, que es imponer un mecanismo de fiscalización y de responsabilidad política a los miembros de la Corte. Esto tiene un problema, digamos, de origen. Cuando Correa nos vende la Constitución 2008 y nos venden la idea de que el Tribunal Constitucional tenía que transformarse en Corte, doctrinariamente se crea esta Corte Constitucional como un órgano extrapoder, es decir, que no depende del Ejecutivo, del Legislativo, no pertenece a la función judicial, a diferencia de otros órganos de justicia constitucional, como en Colombia, donde sí corresponden o pertenecen a la función judicial. Acá no, le sacamos a la Corte Constitucional de estos poderes del Estado y determinamos, a diferencia de lo que venía ocurriendo hasta la Constitución 98, que no iban a estar sujetos a juicio político, más allá de que la Constitución, artículo 431, determina claramente que los miembros de la Corte deben enfrentar las mismas responsabilidades a las que se someten todos los funcionarios públicos de modo general, estableciéndose un régimen de responsabilidad civil, estableciéndose evidentemente un régimen de responsabilidad penal. Su juzgamiento le corresponde a la sala, al Pleno de la Corte Nacional de Justicia, con acusación de la Fiscalía tiene controles General. consecuentemente. No, vamos a separar. Lo Aclaremos, que la Corte tiene es un régimen limitado de responsabilidad civil y penal. Pero evidentemente el ámbito de la... Sí, limitado, porque lo penal no alcanza... Pero pónganos en palabras más sencillas. Es que lo penal está limitado a que usted le pesque a un juez cometiendo un delito. Es decir, si un juez comete un delito, el fiscal general del Estado lo acusa y la Corte Nacional de Justicia en pleno lo procesa y, si corresponde, lo sanciona, lo condena. Como yo, que si salgo de este estudio y le meto un tiro a alguien en la calle, me cogen en flagrancia, me juzgan, me van a procesar y me van a condenar. Es decir, ahí no es que la Corte le está haciendo un favor a la gente respondiendo penalmente, porque responden primero como cualquier servidor público y luego como cualquier ciudadano. Pero sí se estableció una suerte de mecanismo de blindaje en la Constitución, que es lo que el presidente propone de algún modo abrir en este debate del juicio político. Porque lo que tramposamente dijo la Constitución de Montecristi y que se desarrolló luego en la Ley de Garantías Jurisdiccionales es que si usted comete una incorrección, una mañosería, como por ejemplo guardarse un caso 5 años de manera injustificada, ¿no es cierto?, no responde ante nadie sino ante sus colegas de la Corte, porque lo que la Constitución establece es una suerte de mecanismo de autodepuración. Es decir, entre nosotros nos vamos a destituir y con el voto conforme de las dos terceras partes de sus miembros, si es que hay una denuncia por ahí que se presenta, internamente en la Corte le hacen un procedimiento y usted destituye a su colega si es que ese es. Es decir, le pusimos al ratón a cuidar el queso. Y eso es algo que va contrario al principio. Porque por supuesto, a ver, y le pongo un ejemplo. Cuando viene el tema, perdón que vuelva a la audiencia del matrimonio igualitario, pero pasó. Cuando viene el tema del matrimonio igualitario, mucha gente pidió que un par de jueces que intervinieron en esa decisión se excusen del caso. ¿Por qué razón? Porque cuando no eran jueces, sino abogados en libre ejercicio, académicos, activistas en estos temas, ellos incluso patrocinaron causas relacionadas a matrimonio homosexual. Resulta que luego eres nombrado miembro de la Corte. El caso llega a conocimiento de la Corte y lo único que uno espera es que ese juez obre con imparcialidad, pues no, que no hay un interés, ni siquiera indirecto, peor directo en la toma de la decisión. Entonces, ¿qué se les pidió? Sepárese del conocimiento del caso, señor, porque usted tiene un sesgo y un interés. ¿Qué hicieron? No, señor,
yo voto, y votaron a favor de esa sentencia. Entonces, ese tipo de incorrecciones hoy no tienen control, porque usted no le puede responsabilizar penalmente a un miembro de la Corte por un voto, una opinión o una decisión, porque eso dice claramente la Constitución. Ellos tienen una suerte de inmunidad en eso. ¿Qué propone el presidente de la República? Que haya un tercero que se llama Asamblea Nacional. Vea, yo he discrepado aquí con la Asamblea. En este mismo set he sido crítico con cómo la Asamblea trató las leyes, pero tiene legitimidad democrática, de algún modo nos representa a todos, y eso le da la credencial, insisto, democrática para que ese control quede, como ha ocurrido en el pasado, en manos del Parlamento. Entonces, primera cosa, ¿es nueva la propuesta del presidente Noboa? Es decir, es algo que en Ecuador jamás se ha dado, como le escuché al expresidente de la Corte. No es nueva. Mentira, no es nuevo, estuvo vigente hasta la Constitución 98. Dos, es nueva la cuestión a nivel comparado y regional. Falso. Si usted regresa a ver sistemas constitucionales regionales y a nivel comparado en Europa, existe. Desde Estados Unidos, bajando por Centroamérica, en Honduras, en El Salvador, pasando a Sudamérica por países que son respetables como Colombia, Perú, Argentina, Brasil, Paraguay, y otros que no son tan buen ejemplo como Bolivia y Venezuela, pero lo tiene. Entonces no es nuevo el hecho de que usted tenga parlamentos haciendo un control político. Ahora, con esto quiero concluir. Por favor. ¿Cuál es el factor común en todos los sistemas comparados que contemplan mecanismos de control político a los jueces de altas cortes, acogiendo lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo con total claridad en el caso Tribunal Constitucional versus Perú, por allá en el año 2001, que usted puede enjuiciarlos políticamente siempre y cuando esa decisión de censura y destitución no obedezca a la toma de una decisión. Es decir, que usted no lo lleve a la palestra de la responsabilidad política porque discrepa con una decisión judicial. Eso no se puede hacer, y el presidente Noboa lo ha incluido en el anexo. Claramente el anexo de la pregunta determina que está prohibido acudir al mecanismo del juicio político por discrepancias con el contenido de las decisiones de la Corte Constitucional. Entonces usted me dirá, pero entonces ¿por qué les vamos a juzgar? Exacto. Causales claramente determinadas. Yo creo que habrá que en algún momento corregir, creo que no están bien delimitadas las 3 causales que el presidente propone. Yo sí le hago una invitación generosa al presidente de la República a revisar su equipo jurídico, porque la primera causal es muy abierta, esto de incumplimiento de funciones derivadas de la magistratura conforme a la Constitución y la ley. Me parece que hay que concretar la causal. El tema de haber sido condenados con sentencia ejecutoriada me parece que es inútil, porque si usted le pesca a un juez pillo vendiendo un fallo, le condena, esa condena hace que el juez pierda los derechos políticos y por lo tanto pierde el cargo. Entonces un juicio político por esa causal se hace totalmente inútil. Y la causal de arrogación de funciones me preocupa porque, digamos, queda muy abierta al hecho de que sea la Asamblea la que tenga que juzgar qué es y qué no es arrogación de funciones. Creo que hay que corregir eso y creo que hay causales que objetivamente sí se puede probar. Yo el otro día conversaba con Edison, colega de ustedes aquí en el canal, y le decía, basta abrir la propia página de la Corte, hay un link que se llama La Corte en Números. Hay unos datos terribles. ¿Ya? Entonces usted puede ver cómo la Corte al día de hoy, a diferencia de lo que pasaba con el Tribunal Constitucional, tiene un cuerpo asesor totalmente en números mucho más amplio. Entonces con cada juez, hoy tiene usted 9 jueces, cada juez tiene más o menos entre 8 y 10 personas trabajando en sus despachos, más una Secretaría Técnica Jurisdiccional, que es una especie de staff permanente de asesores, versus el Tribunal Constitucional, que tenía 9 vocales y cada vocal tenía derecho a un asesor, más del asesor de presidencia 10, y con eso usted tenía al día al Tribunal Constitucional en el despacho de casos. Hoy no. Entonces, por ejemplo, una causal que objetivamente sí se puede probar y que no implica llevar a juicio político a un miembro de la Corte por el contenido de sus fallos, más allá de que podamos discrepar con esas decisiones de vergüenza de la Corte, retardo injustificado en el despacho de casos, obrar en las causas con dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable. Y estuvo bueno de que aquí los únicos jueces que no respondan por esas conductas son los miembros de la Corte, porque resulta que usted desde un juez de primera instancia hasta un juez de Corte Nacional responden ante el Consejo de la Judicatura administrativamente hablando por esas infracciones. Casos en los cuales usted falta al deber, que ellos mismos señalan en muchos fallos, de debida diligencia en el momento del despacho de los casos. Contradicciones, casos en los cuales usted dice, ¿por qué este caso se prefiere frente a otro?
¿Por qué en estos casos concede medidas de suspensión provisional de norma y en estos no? ¿Por qué en ese caso un juez que tiene deber de excusarse no lo hace? Ese tipo de conductas tienen que merecer un reproche desde el punto de vista político. Entonces yo creo que en ese sentido, si tal vez en algún momento se morigera el anexo de la pregunta, la cosa debería prosperar. Sí me preocupa, y con esto quiero concluir, por favor, doctor, que se haya establecido un quórum de mayoría absoluta para la censura y destitución de los miembros de la Corte. Eso no me parece adecuado. Creo que habría que reforzarlo con un régimen de mayoría calificada de 2/3, porque ese es, por ejemplo, el quórum con el que hoy usted tiene que destituir a miembros del Tribunal Contencioso Electoral, que dicho sea de paso son sujetos pasivos de juicio político, y no he escuchado a nadie rasgarse las vestiduras y decir, pobres miembros del Tribunal Contencioso Electoral, el juicio político atenta contra su independencia judicial. Creo que en esto hay, de algún modo, una manipulación, porque quienes se oponen a esta pregunta, me temo, no defienden a la Corte como institución, sino a quienes integran la Corte. ¿Por qué digo esto? Porque en 2018, cuando el Consejo Transitorio cesó en funciones a la Corte Constitucional Cervecera, ¿ya? Yo no vi a nadie defender la independencia de esa Corte. A nadie, de los que ahora se oponen a la idea de un juicio político. Entonces, en sí mismo creo que ni siquiera convencionalmente está vedada la idea de un juicio político, y creo que los miembros de la Corte tienen el deber ético de dar paso a esta pregunta, porque claro, se vería muy mal en términos de imparcialidad que nieguen la viabilidad de que sea la ciudadanía la que decida esta modificación constitucional cuando es algo que les puede afectar o beneficiar a ellos. Los datos que mencionaba el doctor Quintana en realidad son alarmantes y proporcionados por la propia Corte Constitucional. Del 2023 hasta la fecha han ingresado a este organismo 24.399 causas. 24.399 causas. ¿Saben ustedes cuánto ha resuelto o cuántas de esas han resuelto? 1.967, a un 8% de resolución por cada año. ¡Qué cosa tan terrible! Eso es la actual Corte Constitucional. Pero llevarle, para no apartarnos del tema que estamos analizando, llevarle al escenario político este control, ¿no será un arma de doble filo? Usted como ex legislador, doctor Páez, por favor. Añado al excelente análisis de mi colega. Yo les pregunto si es que han leído el régimen de transición que se aprobó junto con la Constitución en octubre del año 2008. ¿Sabe qué decía el régimen de transición? Que la Corte Constitucional se constituirá como tal una vez de que se hayan posesionado todos los poderes del Estado y que designen sus ternas. ¿Sabe qué hicieron en la Corte Constitucional con Patricio Pazmiño a la cabeza? Entre gallos y medianoche, textual, una noche se reunieron y dijeron, bueno, seamos Corte Constitucional, ¿qué les parece? Con una resolución, claro. Entonces, sí, destapen una botella y listo, aquí festejamos. Así fue. Y se declararon Corte Constitucional en contra de una norma aprobada en consulta en la que el 64% de ecuatorianos votó. O sea, es increíble. Doctor Páez, me permite invitarles a usted, al doctor Quintana, a una pequeña pausa, porque enseguida vamos a hacer un abordaje de lo que significa también la opinión del público. En un momento con ustedes. Esto es Perspectiva 7 en Ecuador TV. El debate está planteado y es intenso. Pero ¿qué dice la gente en las calles sobre un posible control político a los jueces de la Corte Constitucional? Veamos. Parece bien, porque es toda una corrupción desde adentro. Desde ahí empiezan a salirse los que son criminales, son culpables, empiezan a dar plata. Es terrible. Estoy de acuerdo porque si al presidente le pueden juzgar, ¿por qué no a los presidentes de la Corte? ¿Por qué no?
que ellos no tienen una cara bonita. Los jueces de la Corte Constitucional están expuestos ya a tipos de juzgamiento por sus actuaciones, por decirle algo, si es que incurren en un delito, están expuestos a una acción penal. La pregunta debería verse también en el contexto de cuál es el adendum, cuál es el contenido del mismo. Sí, todas las personas están sujetas a ser juzgadas, ninguna tiene por qué ser excepcionada por cualquier cargo que tenga. Nadie tiene por qué ser intocable, por eso mismo hay mucha corrupción. Sí, de acuerdo, correcto. Porque tenemos que tener jueces probos, que se les evalúe, que se les pregunte todo sobre lo que hacen y que no hagan lo que les da la gana, creo yo, sino que sean jueces que realmente sean honestos y conscientes de lo que están haciendo en su trabajo, como toda la mayoría de ecuatorianos lo hacemos. El debate es intenso, el conflicto está planteado, pero también tiene hasta cuestiones paradójicas. A la propia Corte le toca resolver y aprobar si esa pregunta va a la consulta popular. Y si es que dice no, ¿qué hacemos, doctor Quintana? Yo creo que la Corte no debiera pronunciarse sobre esta pregunta. ¿No debiera pronunciarse? Sí, porque evidentemente no tiene un criterio parcial. ¿Dejar en el aire? No dejar en el aire. Sencillamente dejar que la pregunta pase a ser consultada por el presidente directamente a la ciudadanía. Es mi opinión. Sé que me van a caer diciendo que la Constitución exige que la Corte dictamine la vía, el procedimiento a seguir, pero creo que esta es una pregunta muy delicada y lejos de lo que algunos colegas sostienen sobre un antecedente, porque ojo, que después de la tara que nos mete el correísmo en esta Constitución 2008, en 2019 ya hubo un colectivo ciudadano, se llamaba el Comité de Reinstitucionalización Democrática. Lo voy a decir con nombres y apellidos porque leí en esta semana un artículo de uno de los miembros de ese comité, el doctor Hernán Pérez Luz, que en 2019, junto con Pablo Dávila y otros notables ciudadanos, presentaron ante la Corte un proyecto de reforma parcial a la Constitución para, entre otras modificaciones, retornar al modelo bicameral en el Parlamento y darle al Senado ya en esa propuesta de reforma parcial la atribución de juzgar políticamente a los miembros de la Corte. Es decir, esto ya entró a un conocimiento de la Corte, insisto, en el año 2019. Hoy, uno de los miembros de ese comité que suscribió esa propuesta de reforma dice que no. Es decir, escribe un artículo, digamos, contrariando su tesis. A mí esas cosas no me gustan. Pero más allá de eso, ya la Corte discutió este tema. No alcanzó a pronunciarse expresamente sobre el asunto del juicio político porque la Corte determinó que los requisitos que se establecían en esa propuesta para ser candidato a senador eran inconstitucionales y le bastó con eso para no entrar a analizar las competencias que el proyecto le daba a ese hipotético Senado. A partir de eso hay unos colegas que dicen, no, la Corte en el dictamen 419 RC/19 ya dijo que esto es por vía de reforma parcial, la Corte no ha dicho nada. Entonces, esta es una estupenda oportunidad para demostrar imparcialidad y para demostrar desapego al cargo. Porque claro, y yo decía hace un momento, se va a ver pésimo que la Corte no dé paso a que sea la gente la que se pronuncie sobre la viabilidad de un juicio político a la propia Corte. Y por eso creo que de las 4 preguntas que han ingresado en estos días a conocimiento de la Corte, quizá esta es de las únicas que no debiera merecer un pronunciamiento de la Corte. Pero si acaso lo merece, debiera ser permitiendo que esto se haga, ya sea vía enmienda o ya sea vía reforma parcial. Personalmente creo que el trámite de la enmienda constitucional es totalmente válido para hacerlo. Que en el fondo de los fondos de toda esta situación, si bien esta pregunta se justifica y todo lo que ustedes quieran, en el fondo está esta Constitución, esto que se creó en Montecristi y que viene dando tantos problemas al país. Estamos consecuentemente debatiendo sobre un parche, doctor Páez, porque a la vuelta de la esquina nos van a surgir otros problemas y tenemos que en el fondo del escenario, esto que inventaron en Montecristi es el gran problema del Ecuador. Estamos debatiendo sobre los frutos del gran veneno nacional, que es la Constitución de Montecristi. Es una Constitución que envenenó absolutamente todo. Y esta discusión nos tiene que llevar a la discusión de fondo. ¿Y qué hacemos con eso, doctor? ¿Hasta cuándo esta Constitución? Ahora bien, el gobierno tiene una opción clarísima. Primero, plantear
una reforma parcial profunda de varios artículos. Segundo, aprovechar esta consulta para meter una pregunta que se ha olvidado, que es el tema de la depuración de la administración de justicia. Totalmente. Por favor. Muy de acuerdo. O sea, no podemos seguir con los jueces y fiscales de la puerta giratoria. Vienen los rateros aquí y por la misma puerta salen en ese instante. O sea, ya basta. Eso es lo que dice la gente. Ya basta. El gobierno tiene esa segunda medida en este momento. Meter una pregunta sobre la reforma constitucional, que puede ser una pregunta clave para el resultado electoral, por si acaso. Sobre la descomposición de la función judicial. Sobre un saneamiento, porque hay jueces y fiscales excelentes. Cuidado con las generalizaciones. Por favor. Servidores judiciales de primera, fiscales y jueces de primera. Pero también de los otros. Pero hay esos otros sapos, sátrapas, a los que hay que sacarlos de la función judicial. Y hay razones suficientes para eso. Tercero, el gobierno tiene que mirar en perspectiva que tarde o temprano el país va a demandar casi por unanimidad una nueva constitución, porque esta constitución fraudulenta ya definitivamente no encaja con la realidad del país. Entonces, para avanzar en ese camino a futuro, tiene que hacer que la acción gubernamental aterrice en las necesidades de la gente. Tiene que hacer que los personeros del gobierno adquieran calle, taxi, mercado, que comprendan las necesidades de la gente, porque mientras con Ismael discutimos aquí sobre la Constitución, el señor que está afuera está pensando en cuánto va a ganar hoy día para parar la olla, para llegando a su casa comprarse un atún, un poquito de arroz. ¿Y qué va a comer mañana? ¿Y qué es lo que va a comer mañana? Imagínese usted. Totalmente. Entonces, cuando la política gubernamental aterriza en las necesidades de la gente, empleo, el costo de vida, la delincuencia, las oportunidades de estudio para sus hijos, la conectividad que necesitan sus chicos para poder estudiar. Cuando el gobierno entienda que la tarea gubernamental tiene que aterrizar en esos estratos y en esas necesidades, no solamente que le va a erradicar al correísmo, sino que va a abrir el derrotero para ir al planteamiento de una nueva constitución y que en esa constitución se establezcan reglas claras y no los siniestros candados impuestos en un contrato social fraudulento. Excelente, doctor Páez, y esa pregunta que usted dice, y con toda la razón, la que se le olvidó posiblemente a esta consulta popular, el tema de la debacle de la función judicial, ¿esa todavía estamos a tiempo de abordar o le dejamos para una próxima consulta? Tenemos 4 minutos. No, el presidente tiene cancha abierta todavía para ir proponiendo más preguntas, ¿no? De esa manera yo creo que esta es posible una de las que desde el año anterior yo a algunos amigos que tengo que son, por supuesto que las puede enviar. Claro. No es una camisa de fuerza el hecho de que le haya anunciado 7 preguntas, pueden ser 15, 20, 30, las que sean, total. En algún momento esto va a desembocar en otra cosa. Yo le dije al inicio de este programa, ¿cómo no? Creo que tarde o temprano vamos a tener que avanzar a una constituyente porque ya no damos para más. Sí, ya llegó a rebosarse el cántaro y el agua se está derramando. Pues ya no damos para más. Consejo de la Judicatura podrido. No trabaja. Sin renovación de la Corte Nacional de Justicia. Sin que se cumpla la propia pregunta que el mismo presidente de la República nos propuso y le aprobamos el año pasado sobre las judicaturas constitucionales especializadas. Un Consejo de Participación Ciudadana que no ha sido capaz de nombrar al Tribunal Contencioso Electoral del Consejo Nacional Electoral hace rato, ¿cierto? Un régimen de la economía que también tiene que cambiar, sin que yo me quiera dar de economista, pero creo que, por ejemplo, el tema de los sectores estratégicos tiene que ser modificado, el régimen constitucional de prestación de servicios públicos y, sobre todo, la intervención privada en este tipo de campos, que hoy es excepcional y que debiera ser la regla general, porque ya estuvo bueno de que sigamos jugando al Estado empresario, que es lo que hoy propone esta Constitución. Función judicial, yo coincido, debe avanzarse, o desaparecemos del Consejo de la Judicatura, o modificamos su modo de composición y morigeramos sus competencias y establecemos que de una buena vez por todas, en un plazo perentorio, se haga un proceso serio,
cumpliendo los estándares normativos e internacionales de evaluación a servidores judiciales. Entonces sí, probablemente todavía estamos con algunos temas que están ahí pendientes, que el presidente ojalá los vaya, digamos, considerando, pero creo que si después de esto ya no hay, digamos, hacia dónde más ir, me parece que habrá que empezar a dar cumplimiento a la oferta de campaña, y la oferta de campaña no fue un parchecito, porque para mí esto es un parche. Está bien, yo estoy de acuerdo con el juicio político, estoy de acuerdo con el trabajo por horas, estoy de acuerdo con eliminar ese bodrio del CPCCS, de acuerdo con las bases militares, de acuerdo con no seguir pagando a las organizaciones políticas con nuestra plata. Pero esos son parches. Pero resulta que esta es una llanta, que yo suelo hacer símil, es una llanta que ya está tan recorrida, que se ha dado tantos veredazos, que probablemente ya una vulcanizada más no nos alcanza y vamos a tener que cambiar la llanta. Así es. Y eso se hace a través de un proceso constituyente. Doctores, muchísimas gracias. Miren ustedes, brillante este análisis que nos han ofrecido nuestros invitados. Y yo me quiero quedar con esta cifra que realmente me ha llamado mucho la atención y me alarma. En los 3 últimos años, desde el 23 hasta la fecha, la Corte Constitucional recibió 24.399 causas. 24.399 causas. ¿Saben cuántas ha resuelto hasta esta fecha? 1967. 1967. ¿De qué eficiencia hablamos, señores constitucionalistas? ¡Qué barbaridad! Y por esto les paga la gente. Gracias a nuestros invitados, gracias por su gentil atención. Nos despedimos hasta el próximo domingo. Hasta entonces.